envenenado, asfixiado, abandonado en prisión para pudrirse, decapitado, resucitado y convertido en zombie, desterrado al abismo del espacio, todos escenarios que fueron parte de nuestra infancia gracias a Nickelodeon. Hoy clasificaremos los destinos de los villanos de Nicktoon, desde lo espeluznante hasta lo más perturbador. Y comenzaremos con los personajes que salieron mucho más fácil de lo que deberían haberlo hecho. Los villanos fueron castigados levemente. Sin duda, el final más fácil que un villano de Nicktoons ha obtenido es el de Morag, de la primera película de Loud House. Una serie tan alegre como esta no suele profundizar en las figuras villanas de mayor escala. Por lo tanto, que la película incluya a una mujer culpable de intento de usurpación, terrorismo e intento de asesinato masivo de niños fue bastante impactante. Entonces, ¿cómo es castigada por los terribles crímenes que cometió? La llevan a una isla desierta, excepto por algunas focas ruidosas, por Layla la dragón, quien fue manipulada por ella para cometer los crímenes antes mencionados. Y ahora, se podría argumentar que eso es un castigo adecuado, pero es una lástima que fue rescatada rápidamente por Angus y recontratada en Loch Loud, esta vez como jardinero. Aunque estará vigilada por un dragón gigante, esta mujer hizo suficiente para merecer múltiples cadenas perpetuas, o en algunos estados, un viaje gratis en la silla eléctrica. Angus es un gran tipo, pero lo suficientemente listo para mantenerla bajo control, lo cual es respetable. El hecho es que ella estará empleada y viviendo en relativo confort por el resto de sus días, lo cual es un trato bastante dulce para alguien que acaba de intentar matar a 11 niños. Si vamos a hablar de personajes que se salieron con la suya después de abusar de niños, sin embargo, no podemos evitar hablar de Vicky. Ciertamente, Vicky no encaja en el molde de la mayoría de los personajes discutidos hoy. No hay un episodio particular donde ella reciba repercusiones permanentes por sus acciones. Aunque hay algunos donde la despiden, eso siempre se deshace al final. Lo más notorio de esto es el hecho de que Vicky es culpable de innumerables actos de abuso infantil y también de terrorismo básico y directo. Incluso en temporadas posteriores, donde apenas aparece fuera de los cameos, siempre es para recordarnos que es una psicópata total de principio a fin. A pesar de todo esto, rara vez se enfrenta a consecuencias. Lo peor que puede pasar es que tenga un mal día debido a los deseos de Timmy, pero como el status quo siempre vuelve a la normalidad en algún momento, realmente no podemos decir que ha sufrido demasiado horriblemente. Desafortunadamente, cualquier niño que necesite una niñera sufrirá horriblemente mientras a ella se le dé rienda suelta. Siguiendo a Vicky, está otra mujer que odia a los niños, Coco de Rugrats en París. Ahora, este caso es admitidamente más ambiguo, ya que nunca vemos realmente qué le sucede a Coco después de sus malas acciones. Seguramente perdió su trabajo después de ser expuesta como una estafadora deshonesta ante una gran multitud, y aunque eso es bastante malo, honestamente es lo mínimo que se merece. Ella quería mentir y engañar para casarse sin amor, solo por un ascenso. Naturalmente, cuando eso falló, perdería la posición que ya tenía. A veces, entre más simple es un destino, más cruel resulta. Aunque para Coco, tiene muchos más destinos brutalmente caricaturescos con los que competir. Pero centrémonos en Golfin. En general, a Golfin le tocó una suerte bastante benevolente. Fue el personaje más despreciable en cuentos de las tortugas ninja adolescentes mutantes, dispuesto a traicionar a su especie y a sus dos mejores amigos por una oportunidad de riquezas. El tipo es un canalla, sin duda, pero al final logró aparentemente escapar de cualquier repercusión legal por sus acciones. Y, por triste que fuera verlo abandonar a sus amigos, sigue siendo una elección que él mismo decidió tomar. Así que no hay mucha simpatía por este tipo, lamentablemente. Pero cerremos esta categoría con Sim de Invader Sim. Considerando que el objetivo principal de Sim es traer la perdición a la Tierra y a todos sus habitantes, generalmente no sentimos lástima por él durante todas las ridículas formas en que fracasa en cada intento de lograr su objetivo. Desde escapar de una pequeña convención de ovnis solo para aterrizar en una mucho más grande hasta reemplazar accidentalmente su cerebro con un cerdito de goma. Sim definitivamente ha pasado por algunas situaciones serias, pero considerando las absolutas atrocidades que el pequeño ha cometido, desde la recolección literal de órganos hasta la tortura y el intento de asesinato masivo, ninguna de sus condenas es realmente inmerecida. Además, de manera inexplicable, Sim siempre se recupera y aunque enfrenta castigos ocasionales por sus crímenes, son cosas bastante leves en comparación con lo que realmente debería estar soportando. Los otros Urcanos desean que esté muerto o exiliado, mientras que Sislor quiere que sirva comida de por vida. Nadie escapa de Sislor. Y Dib quiere exponerlo y potencialmente hacer que lo diseccionen, todos los cuales serían finales horribles para el pequeño invasor.
El maestro está en problemas. Con eso en mente, estoy seguro de que ser mutilado cada par de episodios suena bastante preferible en comparación. También debe trabajar con Gur como colega, lo cual seguramente es bastante difícil. Amo a Gur, no me malinterpretes, simplemente no quisiera que estuviera a cargo de mis equipos. Pero con eso, pasemos a los personajes que enfrentaron un castigo más oficial por sus crímenes. Estos son los villanos que enfrentaron repercusiones legales. Bill Bluff, el más rico de Bluffington, encabeza la lista. Aunque nunca es un villano del todo, excepto en la película, Bill siempre fue arrogante y dispuesto a menospreciar a los demás si eso significaba avanzar en la vida. Si estás dispuesto a contar la película de Dog en la discusión de hoy, y nosotros sí, entonces tienes que tener en cuenta que también estaba dispuesto a verter una cantidad suficiente de contaminación para convertir una lagartija en esta versión azul de Barney, supongo. También estaba dispuesto a matar a ese monstruo por cualquier medio necesario, incluso poniendo en peligro a un niño, para cubrir sus huellas. Afortunadamente, cuando su hija le reclama con razón su plan contaminante, él decide hacer una declaración pública para detener la contaminación, e incluso se ofrece para limpiar el mismo lago que ensució. Es lo mínimo, seguro, y esto es más bien un caso de él escapando de problemas legales que cualquier otra cosa. Pero Bill Bluff no parece ser el tipo de hombre que haría trabajo voluntario si no se le obliga a hacerlo. En conclusión, esto sigue siendo un castigo considerable y prácticamente ineludible. De un personaje que tuvo una oportunidad de redención a otro, Kavira de la leyenda de Korra es la siguiente. Y estoy seguro de que esa descripción probablemente hizo voltear algunas cabezas. Kavira en el programa era prácticamente un personaje puramente malvado, culpable de numerosos crímenes de guerra, asesinato en masa, terrorismo, crímenes contra la humanidad, ya sabes, todas esas tonterías. El hecho de que recibiera algo menos que la pena de muerte es nada menos que un milagro. Pero los cómics derivados de Korra le permitieron tener un, y uso esta frase muy a la ligera, arco de redención. En resumen, ella ayuda a Korra, muestra arrepentimiento por sus acciones, y aparentemente esto es suficiente para que se le condene a arresto domiciliario en vez de cadena perpetua. Honestamente, es un personaje extraño al que darle un arco de redención, y considerando todo lo que hizo, de alguna manera ganó la lotería con su castigo. En la película de los Thornberrys salvajes, Sloane Blackburn, el villano, recibe un castigo significativamente peor por un crimen mucho menor. Pero que no sea un criminal de guerra no implica que sea mucho mejor. Sloane y su señora son ambos culpables de mucha crueldad hacia los animales, y harán cualquier cosa para conseguir el objetivo que tienen en la mira. Este hombre estaba tan depravado que usaría dinamita para espantar elefantes y hacerlos correr hacia una cerca eléctrica. Ese es el tipo de plan que hace que Scar de El Rey León parezca a lo sumo una pequeña molestia para la jungla. Intentar un asesinato masivo contra una especie en peligro de extinción y luego lanzar al niño que lo salvó a una cascada no haría que ningún jurado simpatizara mucho con él. Parece que ama sinceramente a su esposa, de quien será separado. Todos tienen su lado positivo, ¿no es así? Ahora, hablemos de un personaje que realmente queríamos ver redimirse, Azula. Sé que es un personaje divisivo, pero vamos. Ver esa absoluta crisis mental que tuvo después de su derrota contra Zuko y Katara fue bastante brutal. Esa es la mirada de una chica que lo ha perdido todo porque no tenía un tío amante del té para guiarla. Bueno, supongo que técnicamente sí lo tenía, en realidad. Pero en cualquier caso, Azula aún merecía algún castigo por sus acciones, y ser admitida en un hospital mental después de los eventos de la serie era prácticamente el único destino adecuado para ella. Incluso cuando obligó a Zuko a llevarla en una de sus misiones, todavía estaba bajo la supervisión del Señor del Fuego y el Avatar, lo que significa que es poco probable que Azula pueda actuar con total libertad nuevamente. Eso es, a menos que realmente elija reformarse y dejar de ser un monstruo ávido de poder, lo cual, sí, mejor acostúmbrate a esa celda, Azula. Lo que le falta en tamaño, Sheldon J. Plankton lo compensa con la magnitud de sus planes. ¡Yo gano! Plankton quiere robar la fórmula secreta de la cangreburger, pero no te dejes engañar, siempre tiene un plan más grande en mente. Gobernaré el mundo. Cuando finalmente tiene suficiente tiempo para usar la fórmula en la película de Bob Esponja, que originalmente era el final de toda la serie, por cierto, vemos que tenía la intención de convertir a Fondo de Bikini en un monumento a sí mismo, obligando a todos sus residentes a la esclavitud. Tienes que elogiar al tipo por no ser solo palabrería cuando se trata de dominación mundial, pero desafortunadamente para Plankton, el poder de la música fue suficiente para liberar a Fondo de Bikini de su control. Como resultado, después de recibir la pisoteada más brutal que ha recibido a lo largo de la serie, que es decir mucho, el ahora aplastado Plankton es encerrado en la institución para los criminalmente diminutos.
Ya sea que coloques esta película al final de la línea de tiempo o no, esta es una prisión específicamente diseñada para criminales diminutos, lo que significa que a Plankton le costaría mucho más escapar. Además, está plano como una tortita y sin duda estará vigilado las 24 horas, los 7 días de la semana debido a sus crímenes. En resumen, no Plankton. Eso no fue gracioso. Vamos, solo estaba bromeando. Destruiré a todos ustedes. Pero al menos Plankton tendrá otra oportunidad de robar esa dulce fórmula. Pasemos a los malos que no tuvieron tanta suerte. En pocas palabras, estos villanos de Nicktoon han perecido. Pero ¿cuáles tuvieron los finales más brutales? En primer lugar, tenemos un par que se fueron en sus propios términos. Amon y Tarlok. Los igualitarios eran simplemente un grupo terrorista. Querían eliminar completamente los poderes de manipulación para igualar la sociedad. Lo que algunos especulan es por qué se les llamó igualitarios en primer lugar. Quiero decir, teorías de fans locos, ¿verdad? Amon, líder del grupo, fue culpable de brutales crímenes, pero no tantos como para no intentarlo de nuevo tras su derrota. Desafortunadamente, Tarlok vio a través de esa máscara suya que admitidamente se veía genial. Su hermano, que antes luchaba por la libertad, se había alejado de ser un héroe y se asemejaba más a su abusivo padre. Hacer explotar el barco fue un acto de misericordia hacia los demás y hacia ellos mismos. Se acabó, hermano. Si esa única lágrima habla, hasta Amon sabía que no había esperanza de una nueva vida para ellos. Si la historia anterior te pareció deprimente, no te preocupes. La muerte de Unilac, aunque con peores consecuencias, estuvo más justificada. Quiero decir, realmente, como un tipo que quería inaugurar un periodo de 10.000 años de pura oscuridad y caos. Comienzan 10.000 años de oscuridad. La muerte es casi misericordiosa comparada con lo que él merecía. Como tío, literalmente intentaste desatar a Satanás en el mundo hasta el año 12.024. Ser asesinado por tu sobrina es una salida fácil, aunque dudo que el más allá sea misericordioso contigo. Tampoco lo hará el fandom de Avatar, ya que efectivamente destruiste el ciclo de Avatar por ¿qué razón de nuevo? ¿Invocar la cosa maligna de la cometa? ¡Qué desastre de tipo! La primera gran derrota del villano Avatar, el almirante Zhao, enfrentó más dificultades que el tío espeluznante de Korra. A diferencia de Unalaq, quien al menos tenía una fuerza similar a Korra durante su pelea, Zhao fue vencido por un enemigo mayor, las consecuencias de sus propias acciones. Al espíritu del océano no le agradó que él matara al espíritu de la luna, así que decidió una forma de justicia, arrastrándolo hasta las profundidades del mar para presumiblemente ahogarlo en su camino hacia el mundo de los espíritus. Dicho esto, incluso si esto fuera más brutal de lo que ya es, no lo colocaríamos más abajo simplemente por el hecho de que Zuko, al menos, ofreció ayudar a salvar su vida. Es como dice el viejo refrán, el orgullo va antes, de ser ahogado por una gigantesca ola consciente. Pero ahora entremos en lo realmente doloroso, como la muerte de Lisambra de Hey Arnold. Como la mayoría de los villanos en este punto, definitivamente hizo más que suficiente para merecer su merecido. Cuando eres un hombre adulto completamente dispuesto a poner en peligro y matar a niños, no hay mucha muerte que te parezca demasiado. Para Lisambra, fue golpeado por un dardo envenenado de una trampa en la frente y cayó en un cañón, lo que supondrías que mataría a alguien. Pero en un acto de pura dedicación caricaturesca a su maldad, Lisambra de alguna manera logró escalar el acantilado, entrar en una pelea con su doble, si es que esa es una palabra, Eduardo, y solo entonces finalmente sucumbe al veneno y cae a su muerte. Eso tuvo que haber dolido mucho, y la parte más loca es que él simplemente podrían haberse rendido y ahorrarse el problema. No se puede decir que cayó sin dar pelea, aunque ese dardo realmente le quitó el viento a sus velas. Hablando de eso, la siguiente es la Reina de la Tierra. Aunque es una de las antagonistas más menores, tuvimos que incluirla en el ranking de hoy por el simple hecho de que Nickelodeon de alguna manera dio luz verde a esta escena de una mujer a la que literalmente le succionan el aire de los pulmones, asfixiándola hasta la muerte mientras ella no puede hacer nada para detenerlo, obligada a escuchar a Sahar burlarse de ella mientras respira su último aliento. O mejor dicho, no respira su último aliento. Mira el lado bueno, Reina de la Tierra. Por ti, ya sabemos qué pasaría si Bob Esponja se pusiera el casco de Sandy. Pero hablemos de la caída de los enemigos de Jimmy Neutron, lo que nos obliga a retroceder mucho tiempo atrás. Aunque esta serie es más episódica, el final, la Liga de los Villanos, reúne a la mayoría de los viejos enemigos de Jimmy para una última oportunidad de derrotarlo definitivamente. ¡Adiós, Jimmy Neutron! Oh, lo siento, una última oportunidad de derrotarlo para el mal.
Podemos borrarlo de la faz de la galaxia y dejar que el mal triunfe. Sin embargo, para su desgracia, terminarían perdiendo. Trata de no sorprenderte. Para hacer la historia corta, la mayoría de ellos terminan atrapados en la era Cretácica, que es, digamos, justo después de la Jurásica. No solo están atrapados en una era de tiempo diferente sin forma de regresar a casa, sino que los dinosaurios los están cazando, y el pequeño Eddie solo tiene unos cuantos pañales para defenderse. Saluda a mi pequeño amigo, un pañal de 5 días. Sé que Jimmy es un niño moralmente cuestionable, pero vaya, solo enciérrenlos o algo así. Podrías llamar a eso un destino peor que la muerte, Bart. De eso hablaremos a continuación. Primero, tenemos al villano de casi el menos favorito de todos los Nicktoon, Dorcas de Planeta Shin. Esto podría ser controvertido, ya que tener que lidiar con un niño molesto que te fastidia las 24 horas del día no suena tan mal como ser devorado vivo por un dinosaurio o ahogado por un semidios. ¿Por qué no ponemos a Squidward en primer lugar? Pero bueno, así son las cosas. Piensa en Squidward, pero como Squidward de la temporada 6 y 7, donde simplemente se ocupa de sus propios asuntos y su vida es alterada por su amigo, no por elección. Eso es básicamente Storkus. Y tiene que lidiar con el hecho de que todo el planeta ama al tipo que destruyó su hogar, robó su trabajo y simplemente sigue siendo una espina en su costado en general. Cal nunca habría hecho esto. Sacudo mi cabeza. Pero hablemos de un verdadero villano. Para los veteranos de los dibujos animados, Shredder no necesita presentación. Es el villano principal de la franquicia de las tortugas ninja mutantes adolescentes, y en la mayoría de las versiones, incluyendo la caricatura del 2012, encaja perfectamente en ese papel. Es un hombre que renunció a su humanidad en favor de un odio puro e inalterado, y fue mutado hasta ser irreconocible en Super Shredder. Finalmente es derribado por Leonardo, con una cabeza decapitada como prueba. Shredder ha terminado. Aún así, eso suena a algo normal según los estándares de esta lista, ¿verdad? Shredder tuvo una muerte bastante dolorosa, seguro, pero al menos ahora puede descansar finalmente de todo ese odio estresante. Es lo que diría si Cavaxis y el Clan del Pie no hubieran traído a este tipo de vuelta a la vida para usarlo como un soldado zombie. Sorprende ver una serie infantil tornarse tan oscura con los fallecimientos de sus villanos, si es que se puede llamar a esto una muerte como tal. Pero para algunos personajes, la muerte sería más una misericordia. Vexus, robot adolescente, estaba decidida a que Jenny se uniera a Cluster Prime, pero esa persecución sería su perdición, y sus crímenes finalmente la harían ser desterrada del planeta en un asteroide para reflexionar sobre sus actos. Desde entonces, Vexus aprendió que era importante dejar que las personas eligieran sus propios caminos en la vida. Luego, se vuelve loca y crea una cápsula de escape del tamaño de un hámster. Sí, la pérdida de poder hizo algunas cosas locas en la mente de Vex, lamentablemente, pero no cambió su obsesión por buscar venganza contra Jenny. Una vez que hace su gran regreso, se hace pasar por una chica popular para, meterse con ella. Y sí, eso es realmente todo. Pasó de ser la gobernante de un planeta entero a una adulta tratando de mezclarse con adolescentes para desafiar a otra adolescente. Y honestamente, eso es simplemente triste, hombre. Es un poco patético que en nuestra sociedad, Zahir haya tenido menos redención que Kavira. Definitivamente, este hombre es mucho más violento que ella. No olvidemos cómo asesinó a la reina de la Tierra en pantalla en este literal programa infantil. Nickelodeon e Invader Sim sobrepasaron los límites. Zahir fue un anarquista de principio a fin. Irónicamente, al final, esa convicción le costó literalmente todo menos la convicción misma. Vio morir a sus amigos en combate y se cree que está en prisión perpetua. ¿Ves lo que hice ahí? Le puse un calcetín, literalmente. Con su última acción en pantalla, siendo ayudar a Korra a superar su trauma para que pueda derrotar a Kavira. Sin nada más, mostró algo de humanidad en ese momento, y aunque no se redimió completamente, al menos se despidió con una buena acción. Con eso, hemos llegado a los 3 últimos, para las muertes de villanos más brutales en la historia de Nicktoons. Así que hablemos de los líderes del Imperio Urkan, los todopoderosos Tallest. Ahora bien, por malvado que sea Sim, no podemos ser los únicos que siempre quisieron que los Tallest recibieran algún castigo por cómo lo trataron, ¿verdad? Sin mencionar cómo trataron a los demás Urkan, considerándolos inferiores. Esa misma arrogancia sería su perdición, ya que su negativa a girar su nave los llevaría directamente al agujero de Florpus. ¿Por qué eres tan negativo? Y eso resultaría en que se convirtieran en marionetas y fueran quemados vivos durante quién sabe cuánto tiempo. La naturaleza ambigua y extraña de este final hizo que pensáramos que pertenecía al número 1. Pero luego recordamos un detalle crucial e invaluable,
Y es que Invader Sim es un programa realmente extraño, donde los personajes pueden soportar algunas de las cosas más extrañamente desordenadas que hayas visto, y aún así volver a la normalidad en el siguiente episodio, como lo demuestra el hecho de que el más alto sigue estando, ya sabes, vivo en los cómics. No obstante, fue grato ver a ese par despojados de su pedestal. Pero hablemos de Firelord Ozai a continuación. Este video es presentado por las membresías de canal de Wicked Binge, con las que puedes acceder a nuestros videos antes que nadie. Además, consigue emojis e insignias exclusivas haciéndote miembro del canal. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! El principal antagonista de Avatar The Last Airbender, este tipo es uno de los mayores villanos en la historia de Nickelodeon, y es por una simple razón. Es simplemente diabólico. Es un abusador, un criminal de guerra, un terrorista, básicamente todo tipo de crimen violento que puedas imaginar. Si Aang hubiera tenido un colapso mental absoluto de anime con este tipo, dudo que alguien le hubiera culpado, pero este es un programa para niños, así que tuvieron que darle un final no violento. Como resultado, a Ozai se le quita lo único que alguna vez le importó, su trono. La corona es entregada a Zuko, el hijo rechazado, y cruelmente se le arrebata su habilidad para controlar los elementos. ¿Le quité su poder de manipular los elementos? Y se queda a pudrirse en prisión por lo que ha hecho. Es el peor final que podrías darle a un hombre que dedicó toda su vida a la búsqueda de poder e influencia. Justo cuando estaba por lograrlo todo, perdió todo su progreso. En otras palabras, buen trabajo, Aang. Pero aunque esto pueda ser controvertido, creemos que hay un villano de Nicktoons que tuvo un final aún más duro que Ozai. Le estamos dando la medalla de oro de la brutalidad a Vlad Plasmius de Danny Phantom. Al igual que Ozai, Vlad perdió todo en su implacable búsqueda de poder. Su resentimiento hacia Jack por convertirlo accidentalmente en el monstruo fantasmal que era, lo cegó a todo lo demás. Y al final, chantajeó al mundo para que le diera $500,000 millones y el gobierno mundial a cambio de salvar al planeta de un desastroso asteroide conocido como el Desastroid. Después de que revela su resentimiento hacia Jack y amenaza con robar a su esposa, haciendo hincapié en robar porque Vlad no respeta a las mujeres, descubre, para su horror, que el cometa no responde a la energía fantasma. Como resultado, habiendo quemado puentes con el único amigo que le quedaba, Vlad fue abandonado en el espacio para flotar en una roca en soledad para siempre. En el mejor de los casos, se le daría un final misericordioso al ser aplastado por una enorme roca espacial. En el peor caso, pasaría años solo y, según Butch Hartman una década después, posiblemente sería esclavizado por extraterrestres. Encima de todo esto, a diferencia de Ozai, Vlad alguna vez fue una persona más o menos decente, o al menos no un monstruo completo. Dejó que el odio consumiera totalmente su humanidad, hasta el punto de que terminó completamente y absolutamente solo en el mundo, con solo el frío, pero agridulce alivio de la muerte para esperar. A continuación, Fanboy y Chum Chum, solo en Nicktoons.